Una misteriosa historia te espera. Ven y descubre lo que acecha en las sombras. No todas las noches son iguales. Aquella noche en San Emiliano, la luna parecía más cercana, casi viva. No era solo su luz lo que llamaba la atención, sino la sensación de que observaba. Era el tipo de noche en que el silencio tenía peso, e incluso el aire parecía guardar secretos. Valeria se sentó en el borde de la cama de su hijo Mateo, sintiendo que la desesperación se le hundía en el pecho. Yacía inmóvil, frágil como una hoja seca, con la fiebre dominando cada una de sus respiraciones. Las velas de la mesilla de noche proyectaban sombras inquietas en las paredes, convirtiendo la habitación en un escenario de pesadilla. Todo el pueblo era consciente de la situación. En aquel rincón aislado de México, los recursos médicos eran tan escasos como las esperanzas de Valeria. El doctor Guzmán, un hombre de manos callosas y mirada cansada, había asentido en silencio ese mismo día, señalando lo inevitable. «El cuerpo está débil, niña», había dicho en voz baja. «Rece, reza». Ella ya lo había hecho. Horas, días, semanas de súplicas a santos y ángeles, pero nada parecía llegar al cielo. Ahora estaba sola, contemplando la frágil figura de Mateo mientras las horas pasaban. Lo único que parecía vivo aquella noche era la luz de la luna, que entraba por la ventana como una invitación. Sin saber por qué, Valeria se levantó. Algo en su corazón tiraba de ella, una mezcla de desesperación y una necesidad visceral de actuar. Se acercó a la ventana y miró hacia arriba. Allí estaba, la luna, inmensa y palpitante, como una joya engarzada en el cielo. No era la misma luna de otras noches. Esta parecía estar esperando. «Por favor». Las palabras se le escaparon antes de darse cuenta. Su voz era un susurro, casi tragado por el silencio. «Salva a mi hijo, haz que viva, haré lo que sea». En el instante en que habló, el viento cambió. Era como si hubiera estado conteniendo el aliento toda la noche y ahora exhalara algo frío y antiguo. La luz de la luna invadió la habitación con una intensidad casi penetrante. Las sombras danzaban erráticamente y el aire parecía vibrar con una energía que Valeria nunca había sentido antes. Mateo, que hasta entonces había parecido al borde de la muerte, respiró hondo. Una respiración larga y fuerte, llena de vida. Sus ojos, antes opacos, se abrieron, brillando con una vitalidad que Valeria apenas podía creer. Lo abrazó con fuerza, sollozando de alivio, dándole las gracias en susurros incoherentes. Por primera vez en semanas, la esperanza llenó el pecho de Valeria. De lo que no se dio cuenta en ese momento fue de que la luz de la luna aún no se había apagado. Los días siguientes fueron como un sueño. Mateo volvió a correr por las calles de San Emiliano. Su risa resonaba entre las casas de adobe y las jacarandas. Valeria se sentía como si hubiera sido obsequiada con un milagro. Pero las señales empezaron a aparecer. Primero fue la luna. Incluso de día permanecía en el cielo, pálida y terca, como si no quisiera ceder el paso al sol. Por la noche su luz parecía más fuerte, invadiendo la casa como dedos invisibles, siempre en dirección a la habitación de Mateo. Luego venían los susurros. A veces, cuando Valeria estaba sola, creía oír algo en el silencio. No eran palabras completas, solo fragmentos, como si el viento intentara hablar. La gente del pueblo también empezó a notar cosas extrañas. «La luna está rara estos días», comentó la señora Eulalia, la vecina mayor, mientras regaba sus plantas. «Parece inquieta». Valeria sonrió amablemente, pero no contestó. Empezó a sentir una creciente pesadez en el corazón, la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Entonces, una noche, ocurrió lo imposible. Valeria se despertó sobresaltada, como si algo hubiera gritado en su mente. La habitación estaba helada y la luz de la luna entraba por la ventana abierta. Pero no fue eso lo que la asustó, fue la voz. «Ahora me toca a mí». No sabía de dónde venía, pero el mensaje era claro y afilado como un cuchillo. Valeria corrió a la habitación de Mateo, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando abrió la puerta, encontró la cama vacía. Solo la luz de la luna iluminaba el espacio, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Gritó el nombre de su hijo, pero solo oyó su propia voz resonando por toda la casa. Y entonces, en medio de aquel gélido silencio, llegó la risa.
Una risa distante, infantil, pero que contenía algo que le erizó la piel. El aire de la casa parecía más denso, cargado de un frío que no debería existir en una noche de primavera. La luz de la luna iluminaba todos los rincones. Se filtraba por los huecos y creaba sombras que se movían erráticamente, como si tuvieran vida propia. Valeria no sabía qué era más aterrador, si la desaparición de su hijo o la certeza de que no estaba sola en aquella casa. ¡Mateo!, volvió a gritar, esta vez con la voz quebrada. De repente volvió la risa, baja pero inconfundible. Era la risa de un niño, pero había algo que no encajaba. Venía de lejos, como si estuviera fuera del mundo físico, pero al mismo tiempo parecía muy cerca, casi al alcance de la mano. Desesperada, Valeria salió de la casa. Fuera el pueblo se sumió en un silencio espeluznante. Ni los perros ladraban ni los árboles susurraban al viento. La luz de la luna bañaba las calles empedradas con un resplandor plateado, convirtiendo cada rincón familiar en algo extraño y amenazador. Recorrió la plaza central y los campos circundantes, gritando por Mateo hasta que le dolió la garganta. Las ventanas de las casas permanecían cerradas, las cortinas echadas, como si los residentes tuvieran miedo incluso de asomarse. Cuando por fin volvió a casa, agotada y sin respuestas, encontró algo que le heló el corazón. La ventana de la habitación de Mateo estaba abierta. Y allí, en el alféizar, había un pequeño dibujo. Un garabato infantil hecho con lápices de colores que mostraba la luna llena y dos figuras cogidas de la mano. Un niño y algo que parecía una figura alta e indistinta. Valeria sostuvo el papel con manos temblorosas. El dibujo era inconfundible. Era el estilo de Mateo, con sus trazos torpes y coloridos. Era un mensaje, pero ¿de quién? ¿Y de quién? Esa noche no durmió. Se sentó en la habitación de Mateo, envuelta en su manta, mientras la luz de la luna parecía entrar por la ventana con intención siniestra. Fue entonces cuando empezó a oír susurros, como antes, pero ahora más claros, formando palabras. Ahora es mío. Valeria sintió que se le ponía la piel de gallina. La voz era a la vez distante e íntima, como si viniera de dentro de su cabeza. ¿Quién está ahí?, gritó, sin esperar respuesta. Pero la respuesta no llegó en forma de palabras, sino de visión. La luz de la luna se intensificó, llenando la habitación. Valeria se tapó los ojos instintivamente, pero cuando los volvió a abrir, vio algo que nunca olvidaría. La sombra de Mateo estaba allí, proyectada contra la pared, pero eso no era todo. A su lado, una figura alta y esbelta, de brazos largos y contornos indistintos, le sostenía la mano. Mateo parecía sonreír, pero había algo extraño en esa sonrisa. No era la sonrisa inocente que ella conocía. Era vacía, sin alma. Valeria cayó de rodillas, llorando. En ese momento supo que la petición que había hecho tenía un precio. La luna no había salvado a Mateo por bondad. Ella había cobrado algo a cambio, algo que Valeria nunca podría recuperar. La gente del pueblo empezó a evitarla, murmurando que había perdido la cordura. Algunos decían que Mateo nunca había existido, que Valeria era una mujer solitaria que se lo había inventado todo. Otros susurraban que la luna tenía algo que ver, pero nadie tenía el valor de preguntar directamente. Valeria, sin embargo, sabía la verdad. Sabía que Mateo había existido, que se lo habían llevado, y cada noche la luna se encargaba de recordárselo. Cada noche la luz plateada se abría paso hasta la ventana de la habitación vacía, y con ella la misma visión, la sombra de Mateo junto a aquella figura alta e indistinta. Parecía feliz, pero el vacío en sus ojos era algo que Valeria nunca podría aceptar. El tiempo pasaba, pero la luna nunca dejaba de mirar. Valeria empezó a temer a la noche, cerrando todas las ventanas y puertas, pero era inútil. La luz siempre entraba, siempre encontraba la forma de entrar. Una noche, cuando estaba al borde de la locura, Valeria se levantó y miró directamente a la luna. Su rostro estaba marcado por el dolor y el cansancio, pero sus ojos tenían algo que hacía tiempo que no tenían: determinación. «No voy a parar», dijo en voz alta. «Voy a encontrar a mi hijo. No importa a dónde se lo hayan llevado, no importa el tiempo que tarde, lo traeré de vuelta». La luna no respondió,
pero la luz pareció parpadear un instante, como burlándose de su promesa. Desde entonces, Valeria ha empezado a desaparecer del pueblo durante largos periodos. Algunos dicen que la ven vagar por los campos a la luz de la luna, llamando a Mateo. Otros creen que se la han llevado, igual que a su hijo. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Cuando la luna llena brilla con más intensidad, si te fijas bien, puedes ver la silueta de una mujer junto a un niño. ¿Y usted? ¿Le pedirías un deseo a la luna? Ten cuidado, porque la luna siempre se lleva lo que es tuyo.